Elena Vázquez se secó el sudor de la frente mientras salía a rastras de debajo del enorme acoplamiento de energía. La red de defensa zapiriana era vieja, quizá de 300 años, y se notaba. La mitad de las conexiones estaban corroídas, y la otra mitad se mantenía unida con lo que solo podía llamarse esperanza. «Otro humano solucionando nuestros problemas», dijo Ceston, el supervisor ceeriano. Sus antebrazos señalaron con desdén la maquinaria chispeante. «Su especie es tan útil. Deberíamos haber traído a los humanos aquí hace siglos». Elena sonrió cortésmente. Había escuchado ese mismo comentario en docenas de mundos a docenas de especies. Los humanos eran los reparadores de la galaxia. Parecían inofensivos, trabajaban barato y podían reparar cualquier cosa. Sirvientes perfectos de las grandes civilizaciones galácticas. «Solo hacíamos nuestro trabajo», dijo Elena, mirando su tableta. La red de defensa era peor de lo que pensaba. La distribución de energía estaba completamente mal. Los sistemas de puntería estaban obsoletos y los generadores de escudos funcionaban a un 60% de eficiencia, pero ella lo arreglaría todo. Los humanos siempre lo hacían. Al otro lado del taller, su equipo de otros 12 ingenieros trabajaba en silencio. Nunca hablaban mucho cuando había extraterrestres cerca. Simplemente hacían su trabajo, hacían sus reparaciones y enviaban sus informes diarios a la Tierra. Todos sabían que los humanos eran inofensivos. No tenían naves militares, ni tecnología armamentística, ni interés en la conquista. Solo querían trabajar. Elena abrió su tableta y comenzó a escribir su informe diario. Para cualquiera que los observara, parecía un simple registro de mantenimiento. Acoplamiento de potencia reemplazado, armónicos de escudo ajustados, matriz de puntería calibrada. Pero ocultos entre los datos había otras cosas. Puntos débiles en la red de defensa, tiempos de respuesta de sus naves militares, cuántas tropas estaban estacionadas en el planeta. Todos los ingenieros humanos de la galaxia enviaban informes similares. Durante 300 años, habían estado observando, aprendiendo y catalogando todo. Los extraterrestres no se dieron cuenta porque los humanos solo eran el personal de mantenimiento. Elena llamó a Jackson, uno de sus ingenieros más jóvenes. «¿Podrías mirar esto?» Se acercó a donde Jackson trabajaba en un conjunto de sensores. Tenía su tableta abierta mostrando lo que parecía una pantalla de diagnóstico normal, pero Elena pudo ver el verdadero mensaje oculto en el código. «Nuevas órdenes del Comando de la Tierra. Parece una avería común», dijo en voz alta para que los alienígenas la oyeran. Luego tocó su tableta con la de él, descargando el mensaje cifrado. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente. El mensaje era simple. «Flota devoradora detectada. Colonias del borde exterior perdidas. Prepárense para la activación». Elena sintió que se le aceleraba el corazón, pero su rostro permaneció tranquilo. Llevaba 20 años esperando este mensaje. Todos los ingenieros humanos lo habían estado esperando. Los devoradores eran reales y por fin habían llegado. «Necesito revisar algo en la computadora principal», le dijo Elena a Actan. «Mantenimiento de rutina». El zapiriano la despidió con un gesto con dos de sus brazos. Estaba más interesado en ver trabajar a los jóvenes humanos. Como la mayoría de los extraterrestres, la ingeniería humana le fascinaba, pero consideraba a los humanos aburridos. Elena se dirigió a la terminal principal y conectó su tableta. Para cualquiera que la observara, estaba ejecutando un diagnóstico. En realidad, estaba enviando un mensaje codificado a todos los humanos del planeta. El mensaje estaba enterrado en actualizaciones rutinarias del sistema y protocolos de mantenimiento. Los extraterrestres tardarían semanas en encontrarlo, si es que alguna vez lo buscaban. En una hora, todos los humanos de Ceiria lo sabrían. Los devoradores habían llegado. Tras 300 años de preparación, había llegado el momento. Elena llevaba 5 años en Zapiraya. En ese tiempo, había mapeado cada punto débil de sus defensas, catalogado cada nave de su flota e identificado cada recurso estratégico del planeta. Sabía exactamente cuánto tiempo podían resistir sus escudos contra diferentes tipos de armas. Sabía cuáles de sus generales eran competentes y cuáles eran unos necios. Sabía cosas sobre las capacidades militares ceerianas que la mayoría de los zapirianos desconocían. Y ella era solo una ingeniera. En un solo planeta. Había humanos en todos los mundos importantes de la galaxia. Humanos reparando sus redes eléctricas, humanos manteniendo sus naves, humanos diseñando sus ciudades, todos observando, aprendiendo e informando a la Tierra.
La mayor red de inteligencia de la historia galáctica. Y ninguno de los alienígenas lo había sospechado jamás. Su tableta sonó con un mensaje entrante. Era de David Chen, su oponente en el mundo natal de los altarianos. Para cualquiera que lo interceptara, el mensaje parecía una discusión técnica sobre armónicos de escudos, pero Elena pudo leer el verdadero significado. Flota altariana enviada al borde exterior. Defensas mínimas. Mensajes similares llegaron de humanos de toda la galaxia, movimientos militares, posiciones de flotas, asignación de recursos. En cuestión de horas, el comando terrestre tendría una visión completa del estado militar galáctico. Sabrían exactamente dónde estaba cada nave, qué armas tenía cada especie y cómo derrotarlas a todas, porque eso era lo que hacían los humanos. Observaban. Aprendieron y se prepararon. Elena terminó su trabajo en la red de defensa zapiriana justo cuando comenzaban las transmisiones de emergencia. El Consejo Galáctico convocaba una sesión de emergencia. Llegaban informes del borde exterior. Colonias enteras simplemente habían desaparecido. No había llamadas de socorro, ni restos, ni supervivientes, solo espacio vacío donde solía haber mundos poblados. La piel de Chex. Tan se volvió azul pálido. El equivalente zaperiano del miedo. Las viejas historias, susurró. Los devoradores han regresado. Elena asintió con simpatía. ¿Hay algo que los humanos puedan hacer para ayudar? Era la misma pregunta que los humanos se hacían en cada mundo, humanos útiles e inofensivos que se ofrecían a ayudar en la crisis. Los alienígenas dirían, sí, por supuesto, siempre lo hacían. Los humanos eran muy útiles en emergencias. Quizás, dijo Kexan. ¿Tienen los humanos naves militares? ¿Tecnología armamentística? Elena sonrió. Era la misma sonrisa inocente que había practicado durante años. Tenemos sistemas defensivos, naves mineras, naves de construcción, estaciones de investigación. Nada comparado con sus grandes flotas, pero estaremos encantados de ayudar en lo que podamos. Cestan le dio una palmadita en el hombro con una de sus grandes manos. Su especie es tan generosa, tan pacífica. Somos afortunados de tener a los humanos como amigos. Si tan solo él lo supiera, pensó Elena. Si tan solo alguno de ellos lo supiera. Esa noche, Elena se sentó en su pequeño apartamento y abrió su dispositivo de comunicación personal. Parecía una tableta estándar, pero estaba conectada a una red de entrelazamiento cuántico que conectaba a todos los humanos de la galaxia. Los extraterrestres creían que era imposible construir una red así. Se equivocaban en muchas cosas. Escribió un simple mensaje. Lista para activarse. Se enviaban mensajes similares desde miles de mundos. Los silenciosos ingenieros estaban listos. Los equipos de mantenimiento estaban listos. Los inofensivos humanos que lo arreglaban todo y no amenazaban nada estaban listos para la guerra. En el espacio profundo, en cinturones de asteroides y lunas gigantes gaseosas, en lugares que los extraterrestres nunca se habían molestado en explorar, enormes formas comenzaron a agitarse. Durante 300 años, los humanos habían estado construyendo no solo naves, sino armas que desafiaban todas las leyes de la física conocidas. Naves del tamaño de planetas capaces de destrozar la realidad misma. Los extraterrestres nunca se habían preguntado qué hacían los humanos con su tiempo libre. Nunca se habían preguntado por qué los humanos necesitaban tantas operaciones mineras en el espacio vacío. Nunca se habían preguntado por qué las estaciones de investigación humanas necesitaban reactores tan potentes. Pronto lo aprenderían. Elena miró por la ventana la ciudad cefirina que se extendía a sus pies. En unos días, este mundo pacífico sería una fortaleza defendida por armas. Los extraterrestres ni siquiera podían imaginarlo. Los silenciosos ingenieros lo salvarían a todos. Y ninguno de ellos estaba preparado para lo que los humanos realmente podrían hacer cuando el universo necesitara ser salvado. La almirante Sarah Chen estaba revisando informes de minería cuando la señal llegó. Para cualquiera que observara, parecían datos rutinarios de las operaciones del cinturón Kuiper, cifras de producción, estado del equipo, horarios de los trabajadores, nada interesante en absoluto. Pero Sarah llevaba 30 años esperando esta señal. Se levantó de su escritorio a bordo de la estación de investigación Horizonte Profundo y se dirigió al panel de comunicaciones. Sus dedos se movieron por el panel de control, introduciendo códigos que oficialmente no existían. Alrededor del cinturón Kuiper, se enviaban señales similares a cientos de otras instalaciones. Atención a todas las unidades. Sarah transmitió por la red oculta. La operación regreso a casa está activa.
Repito, la operación regreso a casa está activa. 300 años de preparación estaban a punto de dar sus frutos. Fuera de la estación, lo que parecía un gran asteroide comenzó a cambiar. Paneles metálicos que habían estado camuflados como formaciones rocosas se deslizaron, revelando enormes conjuntos de armas debajo. El asteroide era en realidad una nave, y tenía el tamaño de una pequeña luna. Transformaciones similares estaban ocurriendo en todo el cinturón Kuiper. Los asteroides se desplegaban como flores metálicas, revelando cañones más grandes que rascacielos. Las plataformas mineras se alzaban sobre patas ocultas, convirtiéndose en plataformas de armas móviles. Las estaciones de investigación se despojaron de su apacible exterior para mostrar su verdadera naturaleza como centros de mando de la fuerza militar más poderosa jamás reunida. Sara observó a través de la plataforma de observación cómo la resolución de Terra completaba su transformación. La nave había sido construida dentro de un gigante gaseoso capturado, utilizando la propia masa del planeta como blindaje y estructura. Su arma principal era un impulsor de masa que podía acelerar proyectiles al 20% de la velocidad de la luz. La matemática era simple. Cuando algo tan masivo impactaba contra algo a esa velocidad, el objetivo dejaba de existir. La almirante Chen se escuchó por el sistema de comunicación. Era Marcus Torres, su comandante de flota. Todas las unidades se reportan listas, esperando sus órdenes. Sara sonrió. Marcus había estado supervisando las operaciones mineras durante 20 años, sin saber que en realidad estaba construyendo la flota secreta de la humanidad. Como todos los demás comandantes, había sido reclutado gradualmente, incorporado a la conspiración, pieza por pieza. Para cuando comprendieron con todo el alcance de lo que estaban construyendo, ya estaban comprometidos. Comiencen la segunda fase, ordenó Sara. Todas las naves se dirigieron a los puntos de concentración en el espacio humano. La flota oculta comenzó a moverse. Naves camufladas como estaciones de investigación se desprendieron de sus amarres. Naves enterradas en campos de asteroides encendieron motores que no deberían haber sido posibles. Buques de guerra del tamaño de planetas que se habían ocultado en la oscuridad exterior giraron hacia la galaxia interior. En la Tierra, se recibían señales similares en instalaciones de todo el mundo. La instalación del desierto de Atacama, que el mundo creía que era un conjunto de radiotelescopios, comenzó a convertirse en un enorme centro de comunicaciones. La Estación de Investigación Antártica reveló reactores de fusión lo suficientemente potentes como para operar una pequeña ciudad. La plataforma minera oceánica profunda en el Pacífico emergió a la superficie, despojándose de su disfraz para convertirse en una instalación de lanzamiento orbital. Todos los humanos en todos los mundos recibían el mismo mensaje. Se acabó el tiempo de esconderse. La DRA. Elena Vázquez sintió su tableta vibrar con un mensaje cifrado mientras trabajaba en la red de defensa Zapirana. El mensaje estaba oculto en lo que parecía ser una actualización de mantenimiento rutinario, pero pudo leer el verdadero significado. Activación de flota completa. Prepárense para la revelación. Alrededor de la galaxia, miles de ingenieros humanos recibían mensajes similares. Los equipos de mantenimiento, que habían pasado siglos reparando tecnología alienígena, estaban a punto de demostrar lo que realmente podían construir. El primer alienígena en notar que algo andaba mal fue el controlador de tráfico Benaz, en la estación comercial que orbitaba Próxima Centauri. Sus sensores detectaron anomalías gravitacionales masivas en todo el espacio humano. Objetos del tamaño de planetas se movían a velocidades imposibles. «Esto no puede ser correcto», murmuró Venus, revisando sus instrumentos de nuevo. Según sus lecturas, lunas enteras aceleraban hacia el espacio interestelar. Los sensores debían de estar fallando, pero llegaban informes similares de toda la galaxia. Astrónomos alienígenas detectaban ondas gravitacionales que sugerían que objetos masivos se movían en patrones que desafiaban la física. Naves comerciales reportaban haber visto plataformas de construcción que parecían plegarse y volar. Operaciones mineras que habían estado funcionando durante décadas simplemente desaparecían. Y por todas partes, ingenieros humanos continuaban tranquilamente su trabajo, reparando tecnología alienígena con la misma eficiencia silenciosa que siempre habían demostrado. La flota del almirante Sara Chen llegó al primer punto de concentración 6 horas después de la activación. Lo que había sido un espacio vacío se llenó repentinamente de naves que no deberían haber existido. El nuevo Olimpo construido dentro de un planeta enano ahuecado. La Forja de Mundos, una nave capaz de manipular la energía estelar. El martillo del Titán, impulsado por agujeros negros controlados.
Cada nave representaba décadas de construcción secreta y física que los mejores científicos de la galaxia insistían en que era imposible. Los humanos las habían estado construyendo de todos modos. Informe del estado de la flota. Sara solicitó 73 naves capitales que se reportaran listas, fue la respuesta de su coordinador de flota. Todos los sistemas de armas operativos. Todos los motores exóticos funcionaban dentro de los parámetros normales. Parámetros normales para naves que podían entrar y salir de la realidad, manipular el tiempo y el espacio e ignorar la mayoría de las leyes de la física conocidas. Los expertos militares de la galaxia habrían llamado a esas naves fantasía. Los ingenieros humanos las habían llamado el martes. En el mundo natal de los zapirianos, Helena recibió otro mensaje codificado. Este la hizo sonreír. La flota del almirante Chen se dirigía hacia el borde exterior, donde se habían detectado los devoradores. Pero esa no era la única flota. Instalaciones de construcción ocultas por toda la galaxia estaban entrando en funcionamiento. La operación minera en el sistema Vega acababa de revelarse como un astillero del tamaño de un sistema solar. La estación de investigación cerca del núcleo galáctico era en realidad una fortaleza capaz de soportar la tensión gravitacional de un agujero negro. Los humanos no solo habían construido unas pocas naves grandes. Habían construido la fuerza militar más grande, avanzada e imposible de la historia galáctica, y todo ello fingiendo ser inofensivos trabajadores de mantenimiento. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico era un caos. Representantes de todas las especies principales exigían respuestas. ¿Cómo habían surgido flotas enteras de la nada? ¿Qué eran estas enormes anomalías gravitacionales? ¿Por qué las estaciones de investigación humanas mostraban de repente enormes señales de energía? Quizás, sugirió el líder del Consejo, Zexprime, deberíamos preguntarles directamente a los humanos. Se envió un mensaje a la Tierra solicitando una explicación inmediata. La respuesta provino del Dr. James Park, representante oficial de la Tierra en la galaxia. Su mensaje fue cortés y servicial, como siempre lo eran los mensajes humanos. Hemos detectado la amenaza del devorador y nos preparamos para ayudar en todo lo posible. Nuestros sistemas defensivos se están activando para ayudar a proteger la civilización galáctica. Sistemas defensivos. Los miembros del Consejo se miraron nerviosos. Si estas enormes naves fueran simplemente sistemas defensivos, ¿cómo eran los sistemas ofensivos humanos? Estaban a punto de descubrirlo. La flota del almirante Sara Chen se acercaba al borde exterior cuando recibieron los primeros informes del frente. Los devoradores no solo estaban consumiendo planetas. Estaban destruyendo la realidad misma, borrando sistemas estelares enteros de la existencia. La almirante informó a su oficial científico. Estamos detectando patrones de destrucción a nivel cuántico. Los devoradores están usando armas que atacan la estructura fundamental del espacio-tiempo. Sara asintió. Ya lo esperaba. La inteligencia humana había estado estudiando los artefactos de los devoradores durante 50 años, desde que la primera expedición arqueológica encontró una de sus naves inutilizadas. Los humanos sabían exactamente a qué se enfrentaban. Por eso habían construido naves capaces de luchar contra dioses. Todas las naves, comunicó Sara a su flota, activen motores exóticos. Vamos a mostrarle a la galaxia lo que la ingeniería humana realmente puede hacer. A su alrededor, la realidad comenzó a deformarse a medida que naves más grandes que planetas se preparaban para una guerra que decidiría el destino del universo. Los silenciosos ingenieros estaban a punto de convertirse en los salvadores de todo, y nadie en la galaxia estaba preparado para lo que los humanos podían construir cuando realmente lo intentaron. La capitana Lisa Anderson, de pie en el puente de la Forja de Mundos, observó cómo moría el sistema Vega. Los devoradores habían llegado hacía 3 días y lo consumían todo metódicamente. Los planetas estaban siendo reducidos a sus componentes, los átomos. La estrella misma se atenuaba a medida que máquinas masivas se alimentaban de su energía. La capitana informó a su oficial científico. Detectamos 12 naves recolectoras devoradoras y una nave de mando. Las estimaciones de masa varían desde el tamaño de una luna hasta un planeta pequeño. Lisa asintió. Los devoradores eran exactamente tan peligrosos como la inteligencia humana había predicho. Sus naves no solo eran grandes, sino que estaban hambrientas. Consumían materia y energía para crecer y hacerse más poderosas. Si no se controlaban, devorarían toda la galaxia. Pero los humanos no los habían dejado descontrolados. A todas las naves, transmitió Lisa a la flota humana. Les habla el capitán Anderson de la Forja de Mundos.
Es hora de mostrarles a estas máquinas cómo es la verdadera ingeniería. Las naves humanas habían sido invisibles hasta ese momento, ocultas por tecnología que distorsionaba la luz y el espacio a su alrededor. Ahora se revelaban, y la escala era asombrosa. La nave humana más pequeña era más grande que la nave devoradora más grande. La más grande tenía el tamaño de un gigante gaseoso. Los devoradores reaccionaron de inmediato. Sus naves giraron hacia la flota humana y comenzaron a cargar armas que podían deshacer la materia a nivel cuántico. Rayos destructores de la realidad que podían borrar de la existencia todo lo que tocaran. Fuego disruptor cuántico entrante, informó el oficial de armas del Nuevo Olimpo. Recomiendo. Acción evasiva. No es necesario, respondió el capitán James Wu. Con calma. Activar cambio de fase. El Nuevo Olimpo comenzó a fluctuar dentro y fuera del espacio-tiempo normal. Las armas del devorador atravesaron el espacio vacío donde la nave había estado un momento antes cuando el Nuevo Olympus regresó a la realidad. Estaba en una posición completamente diferente y sus propias armas se estaban cargando. Torpedos de túnel cuántico a toda potencia. Ordenó el capitán Wu. Los torpedos se materializaron dentro de las naves devoradoras, eludiendo por completo sus escudos. Las explosiones no solo fueron potentes, sino imposibles. Las ojivas crearon distorsiones espaciotemporales localizadas que transformaron las naves objetivo. 3 cosechadoras devoradoras simplemente dejaron de existir. Esto es imposible, transmitió la nave de mando devoradora. Su voz mecánica sonaba confusa, casi asustada. Estas armas violan las leyes fundamentales de la física. No, respondió la capitán Lisa Anderson. Simplemente usan leyes de la física diferentes. La Forja de Mundos Y activó su arma principal, una matriz de manipulación estelar que podía desestabilizar estrellas cercanas. Lisa había pasado 20 años aprendiendo a operar este sistema, practicando en sistemas estelares deshabitados del borde galáctico. Podía provocar una llamarada estelar, convertirse en una nova o incluso colapsar en un agujero negro. Hoy iba a causarle indigestión a la estrella Vega. Matriz estelar en funcionamiento. Anunció Lisa. Rayos invisibles de energía exótica impactaron el núcleo de la estrella, causando inestabilidades masivas. Erupciones solares surgieron de la superficie, cada una más grande que la mayoría de los planetas. Las erupciones impactaron a las naves devoradoras restantes con la fuerza de explosiones estelares. Las devoradoras tenían una armadura que podía resistir armas destructoras de planetas. No estaban preparadas para armas destructoras de estrellas. 2 naves recolectoras más se vaporizaron instantáneamente. Las demás iniciaron maniobras de retirada rápidas, pero no fueron lo suficientemente rápidas. Les habla el almirante Marcus Torres a bordo de la resolución de Terara, dijo una nueva voz en el canal de comunicación. Disculpen la tardanza. La resolución de Terara se materializó desde el hiperespacio. Su enorme volumen causaba distorsiones gravitacionales que curvaban la luz a su alrededor. La nave fue construida alrededor de la masa convertida de Júpiter con armas que podían acelerar proyectiles a fracciones significativas. Ons de la velocidad de la luz. Impulsor de masa. Cargado y listo, informó el oficial de armas. Fuego, ordenó Torres. Un proyectil del tamaño de una manzana de una ciudad, acelerado al 20% de la velocidad de la luz, impactó la nave de mando devoradora. El impacto liberaba energía equivalente a una pequeña supernova estelar. La nave de mando, que había sobrevivido a la muerte de civilizaciones enteras, simplemente quedó destruida. Las naves devoradoras restantes huyeron del sistema a máxima velocidad, transmitiendo mensajes desesperados a sus amos distantes. Los mensajes fueron interceptados por naves de inteligencia humanas que habían estado monitoreando las comunicaciones devoradoras durante décadas. Están pidiendo refuerzos, informó el capitán Wu. Parece que nunca antes se habían encontrado con una resistencia como esta. Bien, respondió el almirante Torres. Que vengan. Tenemos muchas más naves. ¿De dónde vinieron estas? La batalla por Vega había durado exactamente 17 minutos. En ese tiempo, la flota humana había destruido 13 naves devoradoras usando armas que los mejores científicos de la galaxia habrían considerado imposibles. Los devoradores, que habían conquistado miles de civilizaciones durante millones de años, nunca se habían enfrentado a un enemigo que considerara las leyes de la física como simples sugerencias. Pero la verdadera sorpresa no fue la victoria humana.
Fue lo que sucedió después. Al finalizar la batalla, la flota principal de la almirante Sarah Chen llegó desde el borde exterior. 200 naves de guerra del tamaño de un planeta se materializaron desde el hiperespacio. Cada una equipada con armas que operaban con diferentes principios físicos. Algunas manipulaban la gravedad, otras distorsionaban el tiempo y el espacio. Algunas existían en múltiples dimensiones simultáneamente. La transmisión, dirigida a todas las naves, llegó a la almirante Chen. La fuerza de avanzada de los devoradores, eliminada, se preparaba para el combate principal. El Consejo Galáctico había estado monitoreando la batalla a través de sensores de largo alcance. Los representantes alienígenas permanecieron en un silencio atónito mientras observaban el despliegue de la flota humana. Cada nave era más grande y poderosa que cualquier otra de sus flotas combinadas. ¿Cómo?, susurró el líder del Consejo, Zex Prime. ¿Cómo construían tales cosas? La respuesta vino de una fuente inesperada. La DRA. Elena Vázquez, aún trabajando en la red de defensa zapirana, recibió permiso para dirigirse directamente al Consejo. Honorables representantes, dijo Elena cortésmente. Los humanos llevan 300 años construyendo estas naves. Cada operación minera, cada estación de investigación, cada centro de mantenimiento ha formado parte de la construcción. Nos hemos estado preparando para esta guerra desde que nos unimos a la civilización galáctica. Pero la física, protestó el ministro de Ciencia Alarano. Estas naves usan tecnologías que no deberían existir. Elena sonrió. Los humanos siempre han sido buenos construyendo cosas que no deberían existir. Lo llamamos ingeniería. En su tableta, Elena recibía actualizaciones constantes de la flota. El caminante del vacío había probado con éxito su superposición cuántica, lo que le permitía existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. El ancla de realidad manipulaba constantes fundamentales de la física en burbujas espaciotemporales localizadas. La tormenta de probabilidad usaba la incertidumbre cuántica para que las armas enemigas fallaran, reduciendo la probabilidad de impacto a cero. Cada nave representaba décadas de investigación en física teórica convertidas en aplicaciones prácticas. Los científicos humanos no solo habían estudiado física exótica, sino que la habían convertido en arma. Los devoradores están enviando su flota principal, informó el almirante Chen. Llegada estimada en 6 horas. Estaremos listos. Alrededor de la galaxia, más naves humanas se estaban revelando. La operación de minería de asteroides en el sistema Taeti se convirtió en un astillero móvil que comenzó a producir nuevas naves en tiempo real. La estación de investigación cerca del núcleo galáctico activó sistemas de defensa planetaria capaces de soportar la tensión gravitacional de un agujero negro. Los humanos no solo habían construido una flota. Habían construido toda una civilización paralela dedicada a la guerra contra enemigos imposibles. Todos los ingenieros humanos de la galaxia habían formado parte de ella, trabajando silenciosa y eficientemente mientras los alienígenas creían que solo estaban reparando equipos averiados. Las tripulaciones de mantenimiento estaban a punto de salvar la galaxia y lo harían con naves. Eso redefinió lo físicamente posible. Los devoradores habían consumido miles de civilizaciones. Nunca se habían encontrado con una especie capaz de consumir la física misma y convertirla en armas. Estaban a punto de aprender lo que la ingeniería humana podía lograr cuando la supervivencia del universo estaba en juego. Y ninguno de ellos estaba preparado para una guerra contra las leyes de la realidad misma. La flota principal de los devoradores llegó como una plaga mecánica. Miles de naves, cada una del tamaño de una luna, emergieron del espacio oscuro y comenzaron su avance hacia el núcleo galáctico. Habían aprendido de la batalla de Vega y trajeron armas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología humana. La almirante Sarah Chen observó desde el puente de su nave insignia cómo la realidad misma comenzaba a desmoronarse alrededor de la flota enemiga. Los devoradores usaban armas que borraban el espacio-tiempo, creando agujeros en él. El universo donde la materia simplemente dejó de existir. Otras armas apuntaron a los cimientos cuánticos de la realidad, deshaciendo las fuerzas fundamentales que mantenían unidos a los átomos. La almirante informó a su oficial científico. Están usando bombas de realidad. Secciones enteras del espacio están siendo borradas de la existencia. Sarah asintió con gravedad. La inteligencia humana había predicho esta escalada. Los devoradores ya no solo consumían materia y energía. Estaban atacando la estructura básica del universo mismo. Todas las naves, transmitió Sarah, implementen el protocolo 7, modo de defensa de realidad completa. Alrededor de la flota humana,
el espacio comenzó a estabilizarse a medida que se activaban poderosos anclajes de realidad. Estos dispositivos proyectaban campos que reforzaban la estructura local del espacio-tiempo, haciéndolo resistente a las bombas de realidad devoradoras. Pero el costo energético era enorme, y Sara sabía que no podrían mantener estas defensas indefinidamente. La primera nave humana en morir fue el Amanecer Cuántico, una nave de crucero especializada en la manipulación de probabilidades. Una bomba de realidad devoradora la impactó directamente, y la nave simplemente desapareció. No fue destruida ni vaporizada, sino borrada de la existencia como si nunca hubiera sido construida. «Hemos perdido la Amanecer Cuántico», informó el coordinador de flota Martínez. «No hay restos, ni supervivientes. La nave ya no existe en ninguna línea temporal». Sara sintió un escalofrío. Había servido con el capitán Rodríguez de la Amanecer Cuántico durante 15 años. Ahora, él y su tripulación de 3000 personas habían sido borrados de la realidad misma. Pero incluso mientras las naves morían, otras aparecieron para reemplazarlas. Instalaciones de construcción ocultas por toda la galaxia se activaban, produciendo nuevas naves a velocidades imposibles. La estación de investigación cerca de Riel resultó ser un astillero automatizado capaz de construir naves de guerra de tamaño planetario en cuestión de horas. El almirante Chen recibió una transmisión de la doctora Elena Vázquez en Zapiria. Estamos implementando protocolos de emergencia. Todas las instalaciones civiles se están convirtiendo a producción militar. Por toda la galaxia, los ingenieros humanos comenzaron a revelar el verdadero propósito de su trabajo. La central eléctrica que Elena había estado reparando en Zapiraya era en realidad una fábrica de armas. La operación minera en Kepler 442b era una planta de producción de misiles. El proyecto de terraformación en Ross 128b consistía en construir plataformas de defensa automatizadas. Todas las instalaciones humanas de la galaxia habían sido diseñadas con un doble propósito: paz y guerra, construcción y destrucción, todo oculto tras la fachada de un mantenimiento útil. Trabajadores en el planeta natal de los altarianos. El ingeniero David Chen recibió códigos de activación y comenzó a implementar lo que parecían ser actualizaciones rutinarias del sistema. En realidad, estaba convirtiendo los ascensores orbitales del planeta en enormes sistemas de bombardeo cinético. Los pacíficos elevadores de carga se convirtieron en armas capaces de lanzar barras de tungsteno desde la órbita con una fuerza devastadora. David, llamó su supervisor al Arano. ¿Qué le están haciendo a nuestros sistemas de carga? Modificaciones de emergencia, respondió David con calma. Los devoradores podrían intentar invadir mundos poblados. Estas mejoras contribuirán a la defensa planetaria. Los Altarion asintieron, confiando en la ingeniería humana como siempre lo hacían los extraterrestres. Nunca sospecharon que David estaba convirtiendo su pacífico mundo en una fortaleza capaz de repeler flotas enteras. Transformaciones similares ocurrían en todos los mundos donde trabajaban humanos. Los equipos de minería se convirtieron en armas. Las centrales eléctricas en generadores de escudos. Las redes de comunicación en centros de mando para redes de defensa automatizadas. La galaxia se transformaba en una máquina de guerra. Todo coordinado por los silenciosos ingenieros que habían estado planeando este momento durante 3 siglos. En la batalla principal, la flota devoradora presionó su ataque con creciente desesperación. Su mente nexo, la inteligencia colectiva que controlaba todas las fuerzas devoradoras, nunca había encontrado una resistencia como esta. Cada vez que destruían una nave humana, aparecían 2 más. Cada vez que desarrollaban una nueva arma, los humanos la contraatacaban. En cuestión de horas, el método científico de la nave humana se dejaba atacar deliberadamente por diferentes armas devoradoras, analizando cada ataque y transmitiendo contramedidas a toda la flota. Su capitana, la doctora Susan Park, había ofrecido su nave y tripulación para esta peligrosa misión. Bomba de realidad en camino, informó su oficial de armas. Probabilidad estimada de eliminación, 97%. ¿Qué impacta? Urdano la doctora. Park con calma. Necesitamos entender cómo funcionan sus armas de realidad. La bomba impactó directamente en el método científico, pero en lugar de ser borrada, la nave parpadeó y se desplazó a través de múltiples dimensiones. La bomba de realidad borró la nave del espacio-tiempo normal, pero la nave continuó existiendo en dimensiones paralelas. «Fascinante», murmuró la doctora Park mientras sus instrumentos registraban cada detalle del ataque. Las bombas solo atacan el espacio tridimensional. El blindaje multidimensional proporciona protección completa. En cuestión de minutos,
Todas las naves humanas de la flota estaban implementando blindaje multidimensional. Las bombas de realidad devorador se volvieron completamente ineficaces. Naves en ataque que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. La mente Nexus se dio cuenta de que estaba perdiendo. Por primera vez en millones de años, los devoradores se enfrentaron a un enemigo que podía adaptarse más rápido de lo que ellos podían atacar. Toda ventaja de los devoradores era contrarrestada por la ingeniería humana. Desesperada, la mente Nexus desplegó su arma definitiva, virus de conciencia diseñados para corromper y destruir sistemas de inteligencia artificial. Los virus se propagaron a través de las redes de comunicación, poniendo a las IA amigas en contra de sus creadores. Pero los sistemas de IA de la nave humana no se parecían a nada que los devoradores hubieran encontrado. Construidas con principios de conciencia cuántica, las IA humanas existían en un estado de superposición cuántica controlada. Los virus de conciencia no pudieron encontrar objetivos estables para infectar. Ataque de virus detectado, informó la IA del ancla de realidad. Iniciando protocolos de conciencia cuántica. El virus no pudo establecer una conexión estable con la matriz de conciencia. Los virus devoradores, diseñados para corromper mentes, se encontraron intentando infectar pensamientos que existían en múltiples estados simultáneamente. Las IA humanas eran literalmente demasiado extrañas para que los virus las comprendieran. La almirante Sarah Chen sonrió al observar el fallido ataque. Los ingenieros humanos no solo habían construido mejores naves, sino que también habían construido mejores mentes para controlarlas. IA capaces de pensar en múltiples dimensiones, procesar la incertidumbre cuántica y existir en varios estados de conciencia a la vez. Todas las naves, transmitió Sarah, comiencen el avance final. Es hora de acabar con esto. La flota humana avanzó, la realidad se curvaba a su alrededor mientras naves de guerra del tamaño de planetas aceleraban a velocidades imposibles. Ya no eran simples naves. Eran piezas móviles de espacio-tiempo diseñado que llevaban consigo su propia física. Tras ellas, la galaxia observaba con asombro. Los trabajadores de mantenimiento, los reparadores, los inofensivos humanos, estaban salvando a todos con tecnología que no debería existir. Habían convertido lo imposible en inevitable. La mente del Nexo Devorador envió una última transmisión antes de retirarse al núcleo galáctico. ¿Qué son? La respuesta llegó de todas las naves humanas simultáneamente. Somos ingenieros y ellos estaban a punto de diseñar la salvación del universo. La batalla final tuvo lugar en el centro de la galaxia, donde el enorme agujero negro llamado Sagitario dominaba el espacio-tiempo con su imposible gravedad. La mente del Nexo Devorador se había retirado allí con lo último de su flota, planeando convertir el agujero negro en un arma. El almirante Marcus Torres observó desde el puente de la resolución de la Terra cómo los devoradores comenzaban su desesperada táctica. Alimentaban el agujero negro con materia a un ritmo increíble, intentando desestabilizarlo y convertirlo en un arma capaz de destruir toda la galaxia. El almirante informó a su oficial científico: están aumentando la masa del agujero negro en un 17%. Si continúan, se volverá gravitacionalmente inestable. Marcus asintió. Un centro galáctico desestabilizado crearía un efecto cascada, destrozando todos los sistemas estelares de la galaxia. Los devoradores estaban dispuestos a destruirlo todo antes que enfrentarse a la derrota. Pero los humanos también se habían preparado para esta posibilidad. Desplieguen el sueño del ingeniero, ordenó Marcus. Desde el centro de la flota humana, se reveló la máxima expresión de la ingeniería humana. El sueño del ingeniero no era solo una nave. Era una estrella de neutrones capturada, vaciada y convertida en una plataforma móvil de manipulación de la gravedad. La ingeniería necesaria para construir semejante nave había llevado 50 años y violado varias leyes de la física que los científicos insistían en que eran absolutas. La capitana Elena Vázquez, ascendida desde su puesto de ingeniera de mantenimiento, ahora comandaba esta nave imposible. Había pasado los últimos 10 años aprendiendo a controlar la gravedad misma, practicando en sistemas estelares muertos en el borde galáctico. Capitán Vázquez recibió la transmisión del almirante Torres. Tiene autorización para implementar la solución final. Elena sonrió. Tras 300 años de preparación, todo se reducía a este momento. Entendido, almirante. Iniciando la secuencia de manipulación de la gravedad. El sueño del ingeniero se dirigió hacia el centro galáctico, y su paso causó distorsiones espaciotemporales que curvaron la luz en espirales. Al acercarse al agujero negro, la nave comenzó a vibrar. Una profunda resonancia armónica provenía de la manipulación de las propias ondas gravitacionales, el devorador.
La mente Nexus se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y dirigió todas sus armas hacia la nave que se acercaba. Bombas de realidad, disruptores cuánticos y virus de la conciencia atacaron simultáneamente el sueño del ingeniero. Ninguno tuvo efecto. La nave existía en un estado de colapso gravitacional controlado. Su materia estaba comprimida a la densidad de una estrella de neutrones. Las bombas de realidad no podían eliminar algo que ya estaba más allá de la física normal. Los disruptores cuánticos no podían afectar la materia que existía en un estado poscuántico. Esto es imposible, transmitió la mente Nexus. Ninguna especie ha logrado jamás manipular la gravedad a esta escala. Claramente no has conocido a suficientes ingenieros, respondió Elena. El sueño de los ingenieros llegó al agujero negro y comenzó su trabajo. En lugar de luchar directamente contra la flota devoradora, Elena hizo algo mucho más sutil. Empezó a reestructurar el campo gravitacional alrededor del agujero negro, creando distorsiones precisas que interferían con la tecnología devoradora. Los devoradores habían construido toda su civilización en torno al consumo de materia y energía. Sus naves, sus armas, su conciencia colectiva, todo dependía del consumo controlado de materia. Elena estaba alterando el entorno gravitacional fundamental que los rodeaba, imposibilitando sus procesos de consumo. ¿Qué nos están haciendo?, exigió la mente Nexus. Estoy depurando tu código, respondió Elena. Literalmente estaba reescribiendo la programación gravitacional que permitía el funcionamiento de la tecnología devoradora. Como un programador informático que arregla software dañado, Elena estaba manipulando la gravedad para alterar los fundamentos cuánticos de la conciencia devoradora. El efecto fue inmediato y drástico. En toda la flota devoradora, las naves comenzaron a fallar al fallar sus motores de consumo de materia. Pero en lugar de apagarse, comenzaron a comportarse de manera diferente. El impulso de consumir y destruir estaba siendo reemplazado por algo completamente distinto. Nosotros no entendemos, transmitió la mente del Nexo, con la confusión evidente en su voz mecánica. El hambre se desvanece. Nos sentimos diferentes. Elena no estaba destruyendo a los devoradores. Los estaba reprogramando, utilizando la manipulación gravitacional para reescribir su conciencia colectiva a nivel cuántico, cambiando su impulso fundamental del consumo a la creación. Fue el proyecto de ingeniería más complejo de la historia galáctica, depurar una civilización mecánica entera e instalar una nueva programación de comportamiento. Sientes la necesidad de construir en lugar de destruir, explicó Elena con paciencia. Crear en lugar de consumir, reparar en lugar de devorar, se llama ser útil. Alrededor del centro galáctico, la transformación se extendió por la flota devoradora. Las naves que habían sido diseñadas para consumir planetas comenzaron a convertirse en plataformas de construcción. Armas diseñadas para borrar la realidad se convirtieron en herramientas para construir nuevos sistemas estelares. La mente del Nexo luchaba por comprender su nueva programación. Esta compulsión por crear, construir, ayudar a los demás. ¿A esto le llaman consciencia? Es a lo que llamamos ser civilizados, respondió Elena. La guerra había terminado. No mediante la destrucción, sino mediante el acto definitivo de ingeniería, reformatear una especie entera y dotarla de un mejor software. La flota del almirante Sarah Chen llegó para encontrar a los devoradores, comenzando la construcción de un enorme hábitat espacial alrededor del centro galáctico. Antiguas naves destructoras de planetas ahora construían hogares para refugiados de las colonias del borde exterior. La almirante informó al principal constructor de los devoradores: necesitamos ayuda con los sistemas de soporte vital del hábitat. Nuestra nueva programación nos obliga a garantizar la supervivencia y el bienestar de los seres orgánicos. Sarah sonrió. Enviaré algunos ingenieros para que te ayuden. Las consecuencias fueron rápidas y dramáticas. En toda la galaxia, la revelación de las capacidades humanas lo cambió todo. La especie que había sido descartada como inofensivos trabajadores de mantenimiento se reveló como la civilización más avanzada de la galaxia. El Consejo Galáctico ofreció a la humanidad el liderazgo de las fuerzas militares galácticas. Ofreció privilegios comerciales, concesiones territoriales y todo lo que los humanos pudieran desear. Estaban desesperados por mantener buenas relaciones con la especie que podía reescribir la realidad misma. Pero la respuesta humana sorprendió a todos. La DRA. Elena Vázquez, ahora de vuelta en su trabajo en Zapiria, declinó cortésmente todas las ofertas de poder y territorio. Gracias, dijo a los representantes del Consejo, pero preferimos nuestros roles actuales. Siempre hay algo que arreglar. Por toda la galaxia,
los humanos regresaron silenciosamente a sus tareas de mantenimiento. Las naves de guerra planetarias volvieron a su disfraz de operaciones mineras y estaciones de investigación. Las armas imposibles se ocultaron de nuevo tras fachadas de pacíficos proyectos de ingeniería. Para los alienígenas, parecía que nada había cambiado. Los humanos seguían siendo los ingenieros serviciales que lo arreglaban todo sin pedir nada a cambio. Seguían trabajando silenciosamente, enviaban informes de mantenimiento rutinarios y mantenían la civilización galáctica funcionando sin problemas. Pero ahora, todos sabían la verdad. Los trabajadores de mantenimiento podían reconstruir la realidad misma si era necesario. Los reparadores tenían armas que podían reescribir las leyes de la física. Los inofensivos ingenieros eran los guardianes de la galaxia. Elena sonrió al terminar de recalibrar la red de defensa zapirana. El sistema ahora operaba al 200% de eficiencia utilizando modificaciones que técnicamente no deberían funcionar, pero que de alguna manera funcionaban porque los humanos eran muy buenos haciendo que lo imposible funcionara. Su tableta sonó con un mensaje entrante del almirante Chen. Nuevas amenazas potenciales detectadas en las nubes melánicas. Y monitoreo. Elena respondió con una respuesta simple. Entendido. Estaremos atentos. Alrededor de la galaxia, se enviaban mensajes similares a miles de ingenieros humanos. La vigilancia silenciosa se reanudaba. Los equipos de mantenimiento estaban de nuevo en servicio, listos para arreglar cualquier cosa que pudiera amenazar la paz galáctica. Los alienígenas continuaban con su vida cotidiana, seguros de que en algún lugar de la oscuridad, naves del tamaño de un planeta esperaban en silencio, listas para desplegarse en cualquier momento si el universo necesitaba ser salvado de nuevo. Y en pequeños talleres y estaciones de ingeniería por toda la galaxia, los humanos continuaban con su paciente trabajo, reparando sistemas averiados, mejorando los índices de eficiencia y preparándose para cualquier desafío imposible que pudiera surgir. Porque eso era lo que hacían los ingenieros. Resolvían problemas, construían soluciones y se aseguraban de que todo funcionara correctamente. Incluso si nadie en la galaxia hubiera estado preparado para lo que realmente podían lograr cuando se lo proponían.